El viento cálido del valle de Jalisco silbaba entre los nopales, acariciando la polvorienta plaza del pueblo de San Miguel Arcángel. En el centro de ese remolino de tierra y hojas secas, estaba don Ignacio, el que una vez fue el fénix de la charreada. Ahora, los mismos hombres que se quitaban el sombrero ante su destreza con la reata, lo miraban con lástima disfrazada de desprecio. Su traje de charro, antaño impecable, estaba manchado de barro seco y una profunda desilusión. No era el hombre que había caído del caballo, era el hombre al que la vida había derribado con un golpe traicionero. Todo había comenzado una semana atrás, en la hacienda La Fortuna, propiedad de don Rodrigo Mendoza, el hombre más poderoso de la región. Ignacio trabajaba como caporal, enseñando a los vaqueros más jóvenes los secretos del arte ecuestre. Pero don Rodrigo, un hombre con sonrisa de cuchillo y ojos de piedra, había acusado a Ignacio de robar una valiosa daga de la época de la Revolución, un objeto de incalculable valor sentimental para la familia. No hubo prueba alguna, solo la palabra de Mendoza contra la de un viejo charro. La humillación fue pública, brutal. Lo despidieron frente a todos, arrojándole unas cuantas monedas como si fuera un mendigo. Por tus años de servicio, viejo. No digas que no soy agradecido, había escupido don Rodrigo, mientras su hijo, Emiliano, soltaba una risa burlona. Ignacio caminó fuera de la hacienda con la cabeza gacha, sintiendo el peso de miradas que lo quemaban. El sol, que antes parecía acariciar su espalda, ahora lo flagelaba. Lo único que quedaba a su lado era su caballo, un soberbio alazán llamado Centauro. El animal, sensible como solo los seres puros pueden serlo, restregó su hocico contra el hombro de su amo, emitiendo un suave bufido. Era su manera de decir, yo sigo aquí. Centauro no era solo un animal, era su sombra, su confidente, el último testigo de su honor. Esa tarde, Ignacio llegó a la cantina El Desvío, un lugar de paredes descascaradas y sueños rotos. El silencio se hizo cuando entró. Los murmullos cesaron, pero los ojos lo seguían, cargados de un juicio que ya lo sentenciaba. Oye, Ignacio, ¿es cierto que le robaste hasta los calzones a don Rodrigo? Lanzó un hombre desde la barra, provocando risas nerviosas. Ignacio no respondió. Bebió su tequila de un trago, sintiendo el líquido de fuego bajar por su garganta, sin poder quemar el frío que tenía en el alma. Pagó y salió, seguido por la mirada compasiva de la dueña, doña Carmen, quien solo suspiró. Este pueblo a veces no tiene memoria, Ignacio. Se acuerdan de tus caídas, pero no de las veces que les diste de comer. Al día siguiente, una noticia corrió como un reguero de pólvora por el pueblo. La tía abuela de Ignacio, una mujer solitaria que vivía en una ruinosa casita en las afueras, había fallecido. Y para sorpresa de todos, le había heredado a su sobrino nieto lo único que tenía, un pequeño y pedregoso terreno en el monte, conocido como el Rincón del Diablo, y la destartalada casa que había en él. La gente se burló. Hasta los muertos le dan limosna al viejo, se oía en el mercado. Ignacio, con Centauro cargando sus pocas pertenencias, emprendió el camino hacia su nueva herencia. El lugar era tan desolador como su reputación. La casa era de adobe agrietado, con el techo de lámina corroído por el óxido. El terreno era árido, lleno de piedras y cactus. Parecía el lugar al que iban los sueños a morir. Ignacio, con el corazón hecho trizas, comenzó a limpiar el patio. Centauro, sin embargo, parecía inquieto. Olfateaba el aire, escarbaba el suelo con sus cascos de una manera extraña, nerviosa. No parecía asustado, sino intrigado. De repente, se alejó trotando hacia un rincón olvidado del terreno, cerca de un antiguo y seco mezquite. Ignacio, cansado, no le prestó mucha atención, atribuyéndolo a los nervios por el nuevo lugar. Al caer la noche, mientras Ignacio intentaba dormir en un jergón polvoriento, Centauro relinchó con fuerza desde fuera, un sonido agudo, casi de advertencia. Ignacio salió, alarmado. La luna llena bañaba el paisaje de plata. Centauro no estaba junto a la casa. Lo encontró plantado frente al mezquite, escarbando con insistencia en un punto muy específico, emitiendo un bufido sordo y persistente. ¿Qué te pasa, muchacho? ¿Viste un coyote? Preguntó Ignacio, acercándose. Centauro lo miró,
y en sus grandes ojos oscuros, Ignacio creyó ver algo que no era propio de un animal, una chispa de urgencia, de inteligencia. Con un suspiro, Ignacio tomó una pala vieja que encontró contra la casa, y, casi por humillar al caballo, comenzó a cavar donde el animal indicaba. La pala chocó con algo sólido a pocos centímetros de profundidad. No era una piedra. Era algo metálico. Algo que había sido enterrado allí. Ignacio se arrodilló, limpiando la tierra con las manos. Y entonces, el corazón le dio un vuelco. Allí, brillando pálidamente bajo la luz de la luna, había una pequeña y oxidada medalla. La reconoció al instante. Era la medalla de San Cristóbal, patrono de los viajeros, que su tía abuela siempre llevaba colgada del cuello. Pero, ¿por qué estaba enterrada aquí? Y lo más inquietante, ¿cómo diablos había sabido Centauro que estaba ahí? Una fría sospecha comenzó a trepar por la espalda de Ignacio, mientras el viento nocturno parecía susurrar una verdad que aún no podía comprender. Algo estaba muy mal. Su tía abuela no se había ido en paz. La mañana llegó al rincón del diablo con una luz cruda, que no perdonaba detalle de la decadencia. Ignacio había pasado la noche en vela, la medalla de San Cristóbal girando entre sus dedos callosos. Era de plata, y en su reverso, las iniciales, MG. Estaban grabadas con torpeza. María González. Su tía abuela. Pero, ¿por qué enterrar algo tan personal? No tenía sentido. A menos que no hubiera sido ella quien lo hiciera. Centauro pastaba tranquilamente cerca, pero cada pocos minutos alzaba la cabeza y miraba fijamente hacia el mezquite, como si vigilando el lugar. Ignacio decidió cavar más. Tal vez su tía, en su senilidad, había escondido allí algunos ahorros. Durante horas, palada tras palada, el hoyo se hizo más profundo. El sol picaba y el sudor le corría por la frente, mezclándose con el polvo. Encontró más piedras, raíces secas, pero nada más. La frustración comenzaba a apoderarse de él. Esto es una locura, Centauro. Seguro fue un animal el que la enterró aquí, le dijo al caballo, que respondió con un suave resopló, como en desacuerdo. Cansado y desilusionado, Ignacio decidió ir al pueblo en busca de provisiones y, secretamente, de respuestas. Ató a Centauro bajo la sombra del mezquite y emprendió el camino a pie. San Miguel Arcángel bullía con la actividad matutina. En la tienda de abarrotes La Providencia, mientras compraba frijol y arroz, notó cómo las conversaciones cesaban a su alrededor. Doña Carmen, la dueña, era la única que lo trataba con normalidad. ¿Y cómo te va en el rincón, Ignacio?, preguntó con genuino interés mientras envolvía sus mercancías. Allí vivió tu tía, una santa mujer. Murió sola, pobrecita. Don Rodrigo mandó a sus hombres a llevarse el cuerpo para darle cristiana sepultura. Fue un gesto muy noble. Las palabras de doña Carmen sonaron como un campanazo en la mente de Ignacio. Don Rodrigo. De nuevo él. ¿Por qué se habría preocupado el hombre más poderoso del pueblo por una anciana pobre y solitaria? ¿Sus hombres entraron a la casa?, preguntó Ignacio, tratando de disimular la tensión en su voz. Sí, claro. Dijeron que había que asegurarse de que todo estuviera en orden, aunque no había nada de valor, como sabes. Nada de valor. Excepto, quizás, una medalla que alguien había considerado necesario enterrar. De regreso a su terreno, Ignacio no podía sacarse de la cabeza la imagen de los hombres de Mendoza, profanando la humilde morada de su tía. Al llegar, Centauro relinchó para saludarlo, pero su atención estaba otra vez fija en el mezquite. Ignacio se acercó. Notó algo que antes no había visto. Un parche de tierra, a unos metros del hoyo que había cavado, donde la hierba parecía más verde, más fresca, como si hubiera sido removida y vuelta a colocar recientemente. El corazón le latió con fuerza. Esta vez, no cavó cerca del tronco, sino en ese punto específico. La tierra estaba suelta, cediendo con facilidad. Y entonces, la pala golpeó algo que no era piedra ni raíz. Era algo más blando, pero resistente. Con un nudo en el estómago, Ignacio excavó con las manos, apartando la tierra. Era un fardo, envuelto en una manta raída y sucia. Sus dedos temblaron al desatar los nudos. Al abrirlo,
El aire se le cortó. No eran monedas, ni joyas. Eran papeles. Cartas amarillentas por el tiempo, un diario personal con la cubierta de cuero gastada, y varias fotografías antiguas. En una de ellas, posando con una sonrisa tímida, estaba su tía abuela María, joven y bella, junto a un hombre alto y de bigote espeso que le resultaba vagamente familiar. Pero lo que le heló la sangre fue el objeto que el hombre sostenía con orgullo en la foto. Una daga con un mango de plata labrada y un gran ópalo incrustado en la empuñadura. Asterisco la misma daga que don Rodrigo lo había acusado de robar. Ignacio cayó de rodillas, las fotografías esparcidas en el suelo frente a él. Su tía abuela había conocido a ese hombre. Y tenía una foto con la daga. ¿Quién era él? Con manos trémulas, abrió el diario. La letra era fina y elegante. Leyó las primeras líneas, fechadas hacía más de 50 años. Asterisco, hoy, mi padre me presentó al hijo de los Mendoza. Se llama Rodrigo. Tiene ojos ambiciosos. Me pidió la daga de la familia para admirarla, pero no quise dársela. Es lo único que me queda de mi abuelo, el general. Asterisco. Ignacio no pudo seguir leyendo. Un zumbido llenó sus oídos. Rodrigo. No podía ser don Rodrigo, era demasiado joven. Tenía que ser su padre. Pero la daga era de su tía. Era una reliquia de su familia, no de los Mendoza. Don Rodrigo no solo lo había acusado falsamente, sino que era él quien había robado. Y lo había hecho para deshacerse de Ignacio, para tener vía libre en la casa de su tía. Pero, ¿por qué? ¿Qué más buscaba? Centauro se acercó y posó su cabeza sobre el hombro de Ignacio, como si entendiera la magnitud del descubrimiento. El viejo charro miró a su compañero, y por primera vez desde la humillación, una chispa de determinación ardía en sus ojos. No era solo su honor lo que estaba en juego. Era la memoria de su tía. Y ahora tenía la prueba en sus manos. Pero de repente, el sonido de un motor rompió el silencio del monte. Un vehículo todoterreno, polvoriento y grande, se detuvo frente a la entrada del terreno. De él bajaron dos hombres corpulentos, con camisas a cuadros y miradas duras. Eran los mismos capataces de la hacienda La Fortuna. Uno de ellos, un tipo con una cicatriz en la mejilla llamado Braulio, sonrió sin calidez. Buenas tardes, don Ignacio. Don Rodrigo manda saludos. Y manda decirte que se le perdió un papelito por aquí, un diario viejo. Dice que, por si acaso lo encuentras, se lo devuelvas. Es un asunto de familia, ¿sabes? Ignacio, con el diario escondido detrás de su espalda, sintió el peso de la daga de la verdad clavándosele en el pecho. Ellos lo sabían. Y ahora, estaban allí. El silencio se espesó en el rincón del diablo, roto solo por el ronroneo del motor del todoterreno y el nervioso resoplar de Centauro. Ignacio se puso lentamente de pie, manteniendo el diario firmemente sujeto detrás de su espalda. Su mente, antaño ágil para calcular el movimiento de una res brava, ahora trabajaba a toda velocidad para encontrar una salida. Braulio, el capataz con la cicatriz, dio un paso adelante, sus botas pisoteando las cartas esparcidas en el suelo. Vamos, viejo. No nos hagas esto más difícil. Don Rodrigo es un hombre paciente, pero su paciencia tiene límite. Él solo quiere lo que es legítimamente suyo. La ironía de la frase quemó como un latigazo en el alma de Ignacio. Asterisco lo legítimamente suyo. La daga, el honor de Ignacio, y ahora, el diario de su tía. No sé de qué hablan, Braulio, dijo Ignacio, con una voz más firme de lo que esperaba. Estoy limpiando mi terreno, como pueden ver. Aquí solo hay piedras y recuerdos viejos. El otro hombre, más joven y con ojos de hielo, llamado Eladio, se rió secamente. ¿Recuerdos? Justo lo que buscamos. Un recuerdo en un diario. Dámelo y nos vamos en paz. Su mano se posó de manera significativa sobre la culata de la pistola que llevaba al cinto. Ignacio sintió un escalofrío. No eran bluff. Estaban dispuestos a todo. Centauro, percibiendo la tensión, piafó contra el suelo y emitió un relincho agudo, una clara señal de alerta. Braulio miró al caballo con desdén. Tu animal está nervioso, Ignacio. Será mejor que lo calmes antes de que se lastime.
Era una amenaza velada. Ignacio sabía que no podía enfrentárseles físicamente. Eran dos, más jóvenes y armados. Su única ventaja era que ellos no sabían exactamente dónde estaba escondido el diario en ese momento. Con un movimiento calculado, Ignacio hizo como si fuera a agacharse para recoger algo, y en ese instante, deslizó el diario dentro de su camisa, por la espalda, sujetándolo con el cinturón. Luego, se enderezó y mostró sus manos vacías. Miren, muchachos. Como les dije, no tengo nada que le interese a don Rodrigo. Pueden registrar la casa si quieren. No hay nada. Braulio lo observó con suspicacia. Sus ojos recorrieron el cuerpo de Ignacio. No nos obligues a ser rudos, viejo. Don Rodrigo prefiere la diplomacia, pero a nosotros no nos disgusta el trabajo sucio. Eladio comenzó a caminar hacia la ruinosa casa, pateando la puerta abierta. Los ruidos de muebles, siendo volteados, llegaron desde el interior. Ignacio contuvo la respiración, rezando para que no encontraran el fardo con las cartas y la foto, que había vuelto a enterrar apresuradamente en un lugar diferente. Braulio se quedó frente a él, una sonrisa burlona en sus labios. Es una lástima, ¿sabes? Eras el mejor charro que he visto. Ahora, terminaste como un perro sarnoso en este muladar. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su dignidad. Pero Ignacio ya no era el hombre derrotado de la semana pasada. Ahora tenía un propósito. Centauro, inquieto, se movió y de repente, escarbó con fuerza en el suelo, justo donde Ignacio había desenterrado el fardo por primera vez, levantando una nube de polvo. Braulio apartó la vista de Ignacio por un segundo, distraído por el animal. Quieta, bestia, gruñó. Fue el instante que Ignacio necesitó. Con la velocidad que le daban años de domar potros salvajes, dio un paso atrás y silbó una nota baja y específica. Era una señal que solo Centauro entendía. El alazán reaccionó al instante. No huyó, sino que cargó hacia Braulio, no para atacarlo, sino pasando velozmente justo entre el capataz e Ignacio, levantando aún más polvo y obligando a Braulio a dar un torpe paso lateral para evitar ser derribado. «¡Maldecido animal!», gritó Braulio, tosiendo por el polvo. La confusión duró solo segundos, pero fue suficiente. Mientras Eladio salía de la casa vacío, con las manos manchadas de polvo, Ignacio ya se había alejado unos metros, poniendo distancia. «No hay nada ahí dentro», reportó Eladio. Braulio, furioso, escupió al suelo. «Esto no ha terminado, viejo. Don Rodrigo no se rendirá. Ese diario le pertenece. Y tú eres un problema que tendrá solución». Sin otra opción inmediata, los dos hombres regresaron al vehículo y se fueron, dejando una estela de polvo y promesas de violencia. Ignacio se dejó caer contra el tronco del mezquite, el corazón martilleándole el pecho. El diario le quemaba la espalda. Centauro se acercó y restregó su cabeza contra el hombro de su amo, como diciendo lo hicimos. Ignacio abrazó el cuello del caballo. Gracias, muchacho. Me salvaste. Sabía que era solo el principio. Braulio y Eladio volverían, y la próxima vez no serían tan diplomáticos. Tenía que actuar. Esperó a que el sol comenzara a descender, pintando el cielo de naranja y púrpura. Luego, con manos temblorosas, sacó el diario y, a la luz del crepúsculo, comenzó a leer en serio. Las páginas narraban la vida de su tía, María, y su amor secreto por un joven vaquero llamado Lorenzo, el hombre de la fotografía. Lorenzo trabajaba para la familia Mendoza. El diario detallaba cómo el padre de don Rodrigo, también llamado Rodrigo, codiciaba la daga del general González, el abuelo de María. Había acusado falsamente a Lorenzo de robo, para deshacerse de él y cortar su relación con María. Lorenzo había desaparecido una noche, sin dejar rastro. María siempre creyó que los Mendoza tenían algo que ver. La última entrada del diario, escrita con una letra temblorosa, decía: «ya no tengo fuerzas. Rodrigo, el hijo, el de ahora, viene a visitarme. Me pide la daga, dice que es una herencia de su padre. Miente. Lo sé. Hoy vi a ese hombre, Eladio, escarbando cerca del mezquite. Buscan algo. Tengo miedo. Si me pasa algo,
que Dios y San Cristóbal guíen a quien encuentre esto. La verdad está enterrada con Lorenzo. Encuéntrenlo, asterisco. Ignacio levantó la vista, sus ojos se clavaron en la vastedad del monte. La verdad no era solo sobre una daga robada. Era sobre un hombre desaparecido. Un asesinato. Y Centauro, con su instinto sobrenatural, parecía ser la única brújula que podía guiarlo hacia la respuesta final. La noche cayó sobre él, pero por primera vez, no sintió frío. Sintió la ardiente urgencia de la justicia. La luna, un faro pálido en un mar de terciopelo negro, iluminó la decisión de Ignacio. Ya no podía quedarse sentado. Los matones de Mendoza regresarían, y la próxima vez no se irían con las manos vacías. Tenía que encontrar a Lorenzo, o al menos, lo que quedaba de él. Según el diario, la verdad está enterrada con Lorenzo. ¿Dónde? El rincón del diablo era grande y agreste. Buscar sin una pista, era como encontrar una aguja en un pajar. Se volvió hacia Centauro, que masticaba pacíficamente algo de heno en la penumbra. ¿Tú lo sabes, muchacho? ¿Tú sabes dónde está? Le susurró. El caballo alzó la cabeza, sus orejas se movieron hacia adelante, como escuchando algo que Ignacio no podía oír. Luego, dio un paso firme y comenzó a caminar, no hacia el mezquite, sino hacia la parte trasera del terreno, donde la tierra se elevaba en una pequeña loma pedregosa cubierta de arbustos espinosos. Ignacio lo siguió, con una linterna en una mano y el diario en la otra. Centauro avanzaba con una seguridad pasmosa, deteniéndose de vez en cuando para olfatear el aire o el suelo. Parecía un sabueso siguiendo un rastro invisible. Llegaron a la base de la loma. Allí, casi oculta por una enredadera seca, había una pequeña abertura en la roca, una grieta lo suficientemente grande para que un hombre se deslizara por ella. Ignacio no la había notado antes. Centauro se detuvo frente a la grieta y escarbó con insistencia, relinchando hacia la oscuridad que se abría en la tierra. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Ignacio. ¿Era posible? ¿Estaba Lorenzo ahí dentro? ¿Era esta su tumba? La idea era macabra. Con manos sudorosas, apartó las enredaderas y apuntó la linterna al interior. No era una cueva profunda, sino una oquedad poco profunda, como un pequeño refugio natural. Y allí, en el suelo, brilló algo bajo la luz. No era un cuerpo. Era otro objeto metálico. Ignacio, con el corazón en la garganta, se arrastró dentro. El aire era frío y olía a tierra húmeda y a tiempo detenido. Recogió el objeto. Era un viejo cinturón de vaquero, con una hebilla de latón ornamentada. En ella, grabadas, había unas iniciales, LV. Lorenzo Valdez. El novio de su tía. La prueba de que él había estado allí. Pero, ¿dónde estaba él? Al salir de la grieta, sintió una opresión en el pecho. Esto confirmaba la peor parte de la historia de su tía. Lorenzo había estado en este terreno, y había dejado su cinturón aquí. ¿Forzato? ¿Luchando? Centauro, en lugar de parecer satisfecho, estaba aún más inquieto. Olfateaba el cinturón, y luego miraba fijamente hacia la dirección de la hacienda La Fortuna, que se divisaba a lo lejos como una mancha oscura en el valle. Era como si el caballo supiera que la respuesta no estaba aquí, sino allí. Ignacio entendió. El rincón del diablo era solo el punto de partida. El secreto final estaba en el corazón de la propiedad de Mendoza. Regresó a la casita, y con una determinación férrea, estudió el diario de nuevo. Buscaba cualquier pista, cualquier mención a un lugar específico dentro de la hacienda. En una página, casi al final, encontró una frase críptica que su tía había subrayado. Lorenzo siempre decía que el viejo pozo de la hacienda, el que está detrás de la capilla familiar, tenía el agua más fría y la sombra más traicionera. ¿El pozo? ¿Por qué describir la sombra como traicionera? Era una pista tenue, pero era lo único que tenía. Sabía que infiltrarse en La Fortuna era una locura. Era un territorio enemigo, vigilado. Pero no tenía opción. Al amanecer, ensilló a Centauro. No llevaba armas, solo su valor y la fe en su compañero. Vamos, muchacho. Hoy jugamos a los charros de verdad. Como en los viejos tiempos, pero por algo más que un trofeo.
Cabalgó por senderos alternos, evitando los caminos principales, usando el conocimiento del terreno que había acumulado en sus años de trabajo. Desde una loma cubierta de árboles, observó la hacienda con unos viejos binoculares. La capilla familiar, una construcción blanca y pequeña, estaba en un jardín privado, detrás de la casa principal. Cerca de ella, efectivamente, vio la estructura circular de piedra de un pozo seco, cubierto parcialmente con una losa de madera. Parecía abandonado. El problema era llegar hasta allí sin ser visto. Esperó hasta el mediodía, cuando el calor intenso obligaba a la gente a refugiarse en el interior. Luego, desmontó y dio una palmada suave en el cuello de Centauro. «Espérame aquí. Silba Sivs peligro». El caballo pareció entender, sus orejas en constante movimiento, escaneando el entorno. Ignacio, agachado, se movió como una sombra entre los arbustos y los corrales vacíos. El corazón le latía con fuerza, cada crujido bajo sus pies sonaba como un trueno. Llegó a la capilla y se deslizó hacia el pozo. La losa de madera era pesada, pero la corrió lo suficiente como para asomarse. Apuntó su linterna hacia abajo. No vio agua. Solo oscuridad y un olor a podrido que subía desde las profundidades. Pero entonces, la luz reflejó algo en una de las paredes interiores, a unos metros de profundidad. No era una piedra. Parecía tela. Una tela descolorida y rasgada, enganchada en una protuberancia de la piedra. Y junto a ella, algo brilló débilmente. Era un pequeño crucifijo de metal, oxidado por la humedad. Ignacio recordó la foto. Lorenzo llevaba un crucifijo similar en el cuello. Una náusea violenta lo sacudió. El pozo no era un pozo. Era una fosa. La sombra traicionera de la que hablaba Lorenzo había sido profética. Don Rodrigo, o quizá su padre, había arrojado el cuerpo aquí. Esta era la verdad última, el crimen que el diario de su tía insinuaba. El robo de la daga era solo la punta del iceberg. Habían matado a un hombre para callarlo y robarle su herencia. En ese momento de horrorosa revelación, un silbido agudo y alarmante cortó el aire. Era Centauro. La alarma. Ignacio se giró, y vio a Braulio y Eladio corriendo hacia él desde la casa principal. Sus caras estaban distorsionadas por la furia. Lo habían visto. Y ahora, estaba atrapado, con la prueba más horrible de todas sellando su destino. No había por dónde escapar. El mundo se redujo a una explosión de adrenalina y polvo. Los gritos de Braulio. «Ahí está, no dejen que escape», fueron el disparo de salida. Ignacio no lo pensó dos veces. Corrió. No hacia donde había dejado a Centauro, sino en la dirección opuesta, alejándose de su caballo para atraer la atención de los matones hacia sí. Sus pulmones, acostumbrados al aire puro del monte, ardían con cada bocanada. Escuchó el sonido seco de un disparo, y una bala silbó peligrosamente cerca de su cabeza, incrustándose en la pared de la capilla. No estaban jugando. Iban a matarlo. Sabía demasiado. Cruzó un corral vacío, saltó una cerca baja, y se adentró en un campo de maíz, cuyas altas plantas le ofrecían un refugio temporal. Las hojas secas crujían a su paso, delatando su posición. Oía a sus perseguidores close beind, maldiciendo y abriéndose paso a la fuerza a través del cultivo. Su plan era llegar al cañón del río seco, un barranco profundo y escarpado que marcaba el límite de la hacienda. Allí, conocía unas cuevas escondidas donde quizás podría refugiarse. Pero llegar hasta allí era la cuestión. Salió del maizal y se lanzó cuesta abajo hacia el cañón, tropezando con piedras sueltas. Braulio y Eladio salieron tras él, disparando de nuevo. Una punzada de dolor le recorrió el brazo izquierdo. Una bala le había rozado, dejando un surco sangrante. Ignacio apretó los dientes y siguió corriendo. Llegó al borde del cañón. El abismo se abría a sus pies, un desplome de rocas y cactus de más de 20 metros. A la derecha, había un sendero estrecho y traicionero que bajaba en zigzag. Era su única opción. Comenzó a descender, agarrándose de las raíces expuestas y las rocas. Braulio y Eladio llegaron al borde y comenzaron a bajar tras él, con mayor dificultad debido a su corpulencia,
pero con la determinación de saberse más fuertes. Ignacio llegó al fondo del cañón, un lecho de piedras y arena blanca, surcado por un hilo de agua estancada. Miró hacia arriba. Sus perseguidores estaban a medio camino, bajando con cuidado. No podía subir por el otro lado, era demasiado empinado. Estaba acorralado. La desesperación comenzó a apoderarse de él. Entonces, un relincho familiar, potente y claro, resonó en las paredes del cañón. Miró hacia la cresta opuesta. Allí, recortado contra el cielo azul, estaba Centauro. El caballo había seguido el sonido de la persecución y había encontrado su propio camino hasta el borde. Ignacio sintió un rayo de esperanza. Centauro relinchó de nuevo, y luego, para sorpresa de Ignacio, comenzó a descender por la pared del cañón. No por el sendero, sino por una ruta que solo un animal con un equilibrio perfecto y un conocimiento instintivo del terreno podría tomar. Saltaba de roca en roca, bajando con una agilidad asombrosa, como un espectro alazán deslizándose por la piedra. Braulio y Eladio llegaron al fondo, jadeantes. Al ver a Centauro bajando, Braulio levantó su pistola. «Primero el caballo, luego el amo», gritó. Pero Centauro era un blanco en movimiento, rápido e impredecible. El disparo erró, haciendo eco en el cañón. En ese momento, el caballo llegó al fondo y, sin detenerse, cargó directamente hacia Eladio. El joven matón, sorprendido por la audacia del animal, intentó esquivarlo, pero Centauro se levantó sobre sus patas traseras, relinchando ferozmente, y sus cascos delanteros golpearon el aire justo frente a la cara de Eladio, quien cayó hacia atrás con un grito. Braulio, distraído por la escena, no vio a Ignacio aprovechar el caos. El excharro se abalanzó sobre Braulio, agarrándolo por la muñeca de la mano que sostenía la pistola. Fue una lucha breve y brutal, entre la fuerza bruta de la juventud y la desesperación sabia de la experiencia. Ignacio, recordando sus años de jaripeo, torció el brazo de Braulio con una llave que había usado para dominar toros. La pistola cayó al suelo. Ignacio empujó a Braulio contra la pared del cañón y, sin pensarlo, recogió el arma. Los dos matones estaban ahora en desventaja. Eladio se levantaba, aturdido, y Braulio jadeaba, sujetándose la muñeca dolorida. Centauro se colocó junto a Ignacio, resoplando furiosamente, listo para cargar de nuevo. «Se acabó el juego, Braulio», dijo Ignacio, con una voz que no admitía réplica. «Ahora, ustedes van a contarme toda la verdad. Lo de la daga, lo de Lorenzo, todo». Braulio lo miró con odio, pero vio la determinación en los ojos de Ignacio y el caballo que parecía un demonio protector. Sabía que había perdido esta ronda. «No podemos hablar aquí», dijo Braulio, con la voz entrecortada. «Si Mendoza se entera». «Mendoza ya se va a enterar de todo», interrumpió Ignacio. «Pero ustedes tienen una opción, ayudarme, o pudrirse en la cárcel por cómplices de asesinato». La palabra asesinato resonó en el cañón como un veredicto. Eladio, pálido, miró a Braulio. El miedo era evidente en sus ojos. Ignacio tenía la sartén por el mango. Pero ahora, el problema era salir del cañón y llegar a la civilización con sus dos prisioneros y su increíble testimonio. La partida estaba lejos de terminar. El sol de la tarde comenzaba a ceder su dominio, proyectando largas sombras en el fondo del cañón del río seco. Ignacio, con la pistola de Braulio firmemente empuñada, obligó a los dos matones a adentrarse en una de las cuevas que conocía, una oquedad más amplia y seca, oculta tras una cortina de enredaderas. Centauro se quedó en la entrada, como un guardián silencioso, sus ojos vigilando tanto el interior como el exterior. El ambiente en la cueva era denso, cargado de miedo, culpa y la verdad a punto de estallar. Ignacio se sentó en una roca, frente a Braulio y Eladio, que permanecían de pie, cabizbajos. «Hablen», ordenó, y su voz, eco de una autoridad que creía perdida, no dejaba espacio para la negociación. Empezando por Lorenzo Valdés. Braulio suspiró, derrotado. Sabía que su carrera en la hacienda, y probablemente su libertad, habían terminado. Fue el viejo Mendoza», comenzó, refiriéndose al padre de don Rodrigo. Lorenzo y don Rodrigo, el de ahora, eran jóvenes.
Ambos cortejaban a tu tía, pero ella prefería a Lorenzo. Un día, Lorenzo encontró unos documentos antiguos que demostraban que la daga y unas tierras aledañas a la fortuna pertenecían legalmente a la familia de María, no a los Mendoza. Se lo contó a ella. El viejo Mendoza se enteró. Lo llamó a la hacienda para negociar. Hubo una pelea, y Lorenzo cayó al pozo. Braulio trago saliva. El viejo Mendoza dijo que fue un accidente. Que Lorenzo tropezó. Pero todos lo sabíamos. No fue un accidente. Ignacio sintió un frío glacial. Y mi tía, lo sabía. Ella lo sospechaba, pero no tenía pruebas. El viejo Mendoza la amenazó. Le dijo que si hablaba, acusaría a su familia de ladrones y los arruinaría. Ella se encerró en su casita, con su dolor y su secreto, continuó Braulio. La daga se la quedó el viejo Mendoza, como un trofeo. Cuando él murió, don Rodrigo, el actual, la heredó. Para él, era un símbolo del poder de su familia. Un poder construido sobre una mentira, y, sobre un cadáver. ¿Y por qué acusarme a mí de robo?, preguntó Ignacio, con la herida de la humillación aún abierta. Eladio, con la voz temblorosa, tomó la palabra. Porque don Rodrigo empezó a tener miedo. Tú eras cercano a la vieja, Ignacio. Ella, en sus últimos días, empezó a hablar sola, a decir cosas, a mencionar el diario. Don Rodrigo temió que te lo hubiera dado. Te acusó de robar la daga para tener un pretexto para deshacerse de ti, para alejarte de la herencia de tu tía y poder registrar la casa y el terreno a sus anchas en busca del diario. Él sabía que el diario contaba la verdad sobre la daga, y quizás, sobre Lorenzo. La imagen se completaba con una claridad aterradora. Todo, desde su humillación hasta el descubrimiento del diario y el cinturón, encajaba en un cuadro de codicia, mentira y asesinato que abarcaba 2 generaciones. Don Rodrigo no solo era un ladrón, sino el hijo de un asesino, decidido a proteger su herencia manchada de sangre a cualquier costo. ¿Ustedes dos sabían sobre el cuerpo en el pozo?, preguntó Ignacio con dureza. Braulio asintió lentamente, sin poder mirarlo a los ojos. Lo supimos después. Don Rodrigo nos obligó a ayudar a sellar el pozo con una losa más pesada hace unos años. Nos pagó bien por nuestro silencio. Eladio añadió, él nos tiene amenazados también. Dice que si hablamos, nos echa la culpa de todo. Ignacio los observó. Eran hombres duros, pero no malvados en esencia. Eran productos de un sistema de poder y miedo establecido por los Mendoza. Eran cómplices, sí, pero también víctimas. Tienen una oportunidad de redimirse, dijo Ignacio, bajando la pistola. Vendrán conmigo al pueblo. Contarán su historia al presidente municipal, al sacerdote, a quien haga falta. Serán mis testigos. La propuesta flotó en el aire de la cueva. Braulio y Eladio se miraron. Sabían que era su única salida para una condena menor. Asintieron con resignación. En ese momento de frágil acuerdo, Centauro, que había estado quieto como una estatua, relinchó suavemente y se acercó a los 3 hombres. Se detuvo frente a Braulio y Eladio y los olfateó, como si estuviera memorizando su olor, o quizás, perdonándolos. Luego, posó su cabeza sobre el hombro de Ignacio, en un gesto de profunda lealtad. Fue un momento extrañamente solemne. El caballo, el catalizador de toda esta verdad, parecía estar sellando el pacto. La justicia, que había estado dormida durante décadas, por fin se estaba despertando. Pero Ignacio sabía que el hombre más peligroso, don Rodrigo, aún estaba en su hacienda, creyéndose impune. La confrontation final era inevitable. Y tendría que ser en el corazón mismo de su imperio de mentiras. El regreso a San Miguel Arcángel fue una procesión fantasmal, bajo las primeras estrellas. Ignacio cabalgaba sobre Centauro, que avanzaba con una dignidad serena, mientras Braulio y Eladio caminaban delante, cabizbajos, como prisioneros voluntarios. No había necesidad de ataduras. El peso de su confesión y la mirada vigilante del excharro eran cadenas suficientes. Ignacio no se dirigió a su ruinosa casa, sino directamente a la plaza principal, al edificio de la presidencia municipal, una construcción blanca con arcos que ahora parecía el escenario de su vindicación o su último fracaso.
Era la hora del paseo, y la plaza estaba llena de familias, parejas y grupos de amigos. Cuando la extraña comitiva apareció, un silencio incómodo comenzó a extenderse. Todas las miradas se clavaron en Ignacio, el ladrón, montado con una autoridad que no se le veía desde hacía años, y en los dos capataces de Mendoza, que parecían fantasmas. Los murmullos crecieron como un enjambre. Ignacio desmontó, y ató a Centauro a un poste frente a la presidencia. El caballo, en un gesto que parecía calculado, se plantó firme, elevando su cabeza con orgullo, desafiando con su sola presencia los prejuicios de la gente. Ignacio, seguido por Braulio y Eladio, subió los escalones de la presidencia y entró en la oficina del licenciado Anaya, el presidente municipal, un hombre bien intencionado pero a menudo influenciable. Anaya estaba terminando una llamada telefónica, y su sonrisa de bienvenida se congeló al ver a los recién llegados. Ignacio. Braulio. ¿Qué significa esto? Significa que viene a escuchar la verdad, licenciado, dijo Ignacio con calma. Y necesita testigos. Antes de que Anaya pudiera responder, Ignacio salió de nuevo al balcón de la presidencia, frente a la plaza ahora repleta de gente curiosa. Tomó aire. Esta era su charreada final, no en un lienzo, sino en la plaza pública. «Pueblo de San Miguel», gritó, y su voz, potente y clara, resonó en la plaza, acallando los murmullos. «Me acusaron de robar una daga. Me humillaron. Me llamaron ladrón. Pero hoy, les traigo la verdad. Una verdad que duele, pero que nos liberará». Y entonces, comenzó a hablar. Habló de su tía abuela, María. Habló de Lorenzo Valdés, el vaquero del que todos se habían olvidado. Habló del amor truncado, de la codicia del viejo Mendoza, de la caída al pozo. No acusó directamente de asesinato, pero las palabras cuerpo y pozo sellado flotaron en el aire, envenenando la noche. Luego, señaló a Braulio y Eladio. Y estos hombres, que trabajan para don Rodrigo, pueden confirmar lo que les digo. Preguntanles. Un periodista del modesto periódico local, que estaba en la plaza, se abrió paso con su grabadora. Braulio, pálido pero firme, tomó la palabra. Es cierto. Lo que dice Ignacio es verdad. El cuerpo de Lorenzo Valdés está en el pozo de la hacienda La Fortuna. Don Rodrigo lo sabía, y nos obligó a callar. Eladio, con la voz quebrada, añadió, y la daga siempre fue de la familia de María. Don Rodrigo le mintió a todos. La plaza estalló en un caos de exclamaciones, indignación e incredulidad. La respetada figura de don Rodrigo Mendoza se desmoronaba ante sus ojos, ladrillo a ladrillo. Algunos, los más beneficiados por el patrón, gritaban que era una mentira, una venganza del viejo charro. Otros, los que siempre habían desconfiado del poder de los Mendoza, vitoreaban a Ignacio. En medio del tumulto, Centauro, desde donde estaba atado, relinchó con una fuerza que cortó Troug el barullo. Todos voltearon a verlo. El caballo no parecía alterado, sino digno. Era como si su relincho fuera un grito de verdad en medio de la confusión. Su presencia daba una credibilidad instintiva, casi mítica, a la historia de Ignacio. La gente empezó a ver al animal, no como una bestia de carga, sino como un símbolo de lealtad y justicia. En ese momento crucial, un lujoso automóvil negro se abrió paso entre la multitud y se detuvo con un chirrido frente a la presidencia. La puerta se abrió y de él bajó don Rodrigo Mendoza. Iba impecablemente vestido, pero su rostro era una máscara de furia contenida. Sus ojos, como dos pedernales, se clavaron en Ignacio. El silencio cayó sobre la plaza de nuevo. El enfrentamiento final, el duelo entre el honor y el poder, estaba a punto de comenzar en los escalones de la presidencia, con todo el pueblo como testigo. Don Rodrigo subió los primeros escalones, desafiante. Esto es un circo. Una farsa montada por un resentido, y dos borrachos a los que voy a despedir, rugió. Pero su voz ya no tenía el poder de antes. La duda había germinado en el corazón de San Miguel. Ignacio lo miró fijamente, sin pestañear. La partida estaba a punto de llegar a su jaque mate. La plaza de San Miguel Arcángel se transformó en un coliseo moderno, con el balcón de la presidencia como proscenio y el pueblo entero como jurado.
Don Rodrigo Mendoza, parado en el tercer escalón, era la encarnación de un viejo orden a punto de derrumbarse. Ignacio, en el balcón, era la sombra del pasado que regresaba para cobrar una deuda. El aire era tan espeso que se podía cortar con un machete. «Mientes, viejo», espetó don Rodrigo, señalando a Ignacio con un dedo acusador. «Todos saben que eres un ladrón. Y ahora recurres a inventar calumnias sobre mi familia, sobre mi padre, que era un santo». Su voz era un látigo, pero carecía de la convicción de antaño. La multitud murmuraba, dividida. Ignacio no se inmutó. Sacó el diario de su tía, y lo sostuvo en alto. «La verdad no está en mi boca, don Rodrigo. Está aquí, en las palabras de María González. ¿Niega usted que su padre codiciaba esta daga?». Mostró la fotografía antigua, donde el joven Lorenzo sostenía el arma. «¿Niega que esta daga es la misma que hoy cuelga en la sala de su hacienda?». Don Rodrigo palideció levemente, pero mantuvo su fachada. «Fotos viejas no prueban nada. Esas son habladurías de una vieja senil». «¿Y el cuerpo en el pozo, don Rodrigo?», lanzó Ignacio, y sus palabras cayeron como una bomba. «¿También es una habladuría? ¿Niega que el cuerpo de Lorenzo Valdés está en el pozo detrás de su capilla?». La multitud contuvo la respiración. Era la acusación directa, la que cruzaba la línea de lo impensable. Don Rodrigo se quedó sin palabras por un segundo. Sus ojos buscaron a Braulio y Eladio con una mirada asesina. «Ellos mienten. Les pagaré el doble de lo que te pagó este viejo por inventar esta farsa». Fue su error. La oferta de soborno, hecha en público, fue la confirmación tácita de su culpa. Un grito de indignación surgió de la multitud. Doña Carmen, la dueña de la cantina, gritó: «Déjalo, Ignacio. Que hable don Rodrigo. Que diga la verdad por una vez». Otros se unieron al coro. Don Rodrigo, acorralado, empezó a sudar. Su imperio de mentiras se desmoronaba a su alrededor. «Ustedes no saben nada. Mi familia construyó este pueblo. Sin nosotros, no serían nada». Era el grito de un tirano que veía su poder esfumarse. Fue entonces cuando ocurrió lo que nadie esperaba. Centauro, que había estado quieto y observador, comenzó a agitarse. Tiró de la cuerda que lo sujetaba, no con pánico, sino con una determinación feroz. Emitió un relincho que era diferente a todos los anteriores. Era un sonido desgarrador, lleno de una angustia ancestral, como el lamento de un fantasma. Todos los ojos se volvieron hacia él. El caballo fijó su mirada en don Rodrigo, y escarbó el suelo con tanta fuerza que el poste al que estaba atado crujió. Luego, de repente, se calmó. Y, mirando fijamente a Mendoza, bajó la cabeza y la elevó de nuevo 3 veces, de una manera lenta y ceremoniosa, casi como una acusación. Fue un gesto tan humano, tan cargado de intención, que un escalofrío colectivo recorrió la plaza. Un anciano, don Chema, el más viejo del pueblo, habló con una voz temblorosa pero clara. «El caballo tiene razón. Es el mismo relincho». Todos lo miraron. Hace 50 años, la noche que desapareció Lorenzo, yo estaba cerca de la hacienda. Oí un relincho así, de un caballo asustado. Era el alazán de Lorenzo. Juraría que era el mismo. La revelación fue abrumadora. No era solo una coincidencia. Para la mentalidad supersticiosa y conectada con los animales del pueblo, fue la señal definitiva. Centauro, de alguna manera, estaba canalizando el dolor del pasado, dando el testimonio final que no podía dar su antiguo amo. Eso quebró a don Rodrigo. Ver a un animal, una bestia, siendo tratado como un testigo creíble contra él, fue el colmo. Su máscara de dignidad se resquebrajó por completo. «¡Basta! ¡Basta ya!», gritó, y su voz era un quejido de derrota. «Sí. Sí, está en el pozo. Mi padre lo mató. Y yo lo cubrí. Felices». La confesión, arrancada por la presión de la verdad, el miedo y el simbólico testimonio del caballo, resonó en la plaza. Fue un silencio sepulcral, seguido de un estallido de rabia y decepción. El licenciado Anaya, pálido y serio, salió al balcón. «Don Rodrigo Mendoza, queda usted detenido por encubrimiento y obstrucción a la justicia. Y mañana,
Una autoridad judicial vendrá de Guadalajara para investigar el pozo. 2 policías municipales se acercaron a él. Don Rodrigo no opuso resistencia. Solo miró a Ignacio con un odio infinito, antes de ser conducido al interior de la presidencia. Ignacio se quedó en el balcón, observando cómo la multitud, ahora unida en su SOC, empezaba a asimilar la verdad. No sintió alegría, sino una paz profunda, una tristeza serena. Bajó los escalones y se acercó a Centauro. Le desató la cuerda y acarició su cuello sudoroso. «Lo logramos, muchacho», susurró. «Al fin, lo logramos». El caballo resopló suavemente, apoyando su cabeza en el pecho de su amo. La justicia, lenta pero implacable, había llegado. El honor de Ignacio y de su tía estaba lavado. Pero una última pregunta quedaba en el aire, una pregunta que solo el amanecer y las autoridades podrían responder. ¿Qué encontrarían en el fondo de aquel pozo de sombras traicioneras? El amanecer en San Miguel Arcángel no llegó con su habitual tranquilidad. Llegó con el run-run de los motores de camionetas oficiales y el murmullo expectante de un pueblo que había pasado la noche en vela. La noticia de la confesión de don Rodrigo se había extendido como un reguero de pólvora, llegando a los ranchos más remotos. La gente se congregó de nuevo en la plaza, pero esta vez, en lugar de ira, había una solemnidad fúnebre, una mezcla de horror y de alivio porque una herida de 50 años por fin iba a ser limpiada. Ignacio estaba allí, con Centauro a su lado. No cabalgaba, caminaba junto a su compañero, como iguales. Ya no era el paria, ni el acusado. La mirada de la gente había cambiado. Ahora lo veían con respeto, con un dejo de culpa por haber dudado de él. Doña Carmen se acercó y le puso una mano en el brazo. «Perdónanos, Ignacio. A veces la ceguera es más cómoda que la verdad». Ignacio asintió con la cabeza. «La verdad duele, doña Carmen, pero mentir duele más». Un suspiro colectivo, un gemido de dolor y liberación, surgió de la multitud. Algunas mujeres comenzaron a llorar en silencio. La verdad, por macabra que fuera, ahora tenía un cuerpo y un nombre. Braulio, custodiado, bajo la cabeza. «Al menos ahora podrá descansar en paz», murmuró. El juez se dirigió a Ignacio. «Don Ignacio, en nombre de la justicia, le agradezco. Sin su valentía, esto nunca hubiera salido a la luz». Luego, miró a Centauro, que observaba la escena con sus grandes ojos tranquilos. «Y parece que hasta los animales saben cuando es hora de hacer justicia». Ignacio no dijo nada. Se acercó al pozo y miró hacia abajo por última vez. No sentía odio, solo una profunda pena por Lorenzo, por su tía, por todas las vidas arruinadas por la ambición. Se volvió y caminó hacia Centauro. El caballo se acercó y posó su cabeza sobre el hombro de Ignacio, en un gesto de consuelo infinito. Era como si el animal supiera que su misión había concluido. Había guiado a su amo a través de la humillación, el peligro y la mentira, hasta la cruda y dolorosa verdad. Ahora, era tiempo de paz. Las autoridades se llevaron los restos de Lorenzo para su identificación formal y su posterior entierro digno. La multitud comenzó a dispersarse, hablando en voz baja, procesando la magnitud de los hechos. Ignacio, con Centauro a su lado, se quedó un momento más en el jardín de la hacienda. El imperio de los Mendoza había caído. Y él, el excharro humillado, se erguía como el hombre más honorable de todo San Miguel. Pasaron varias semanas. El caso de la hacienda La Fortuna había sido el tema único en San Miguel Arcángel. Don Rodrigo Mendoza permanecía en prisión preventiva, enfrentando cargos por encubrimiento, obstrucción a la justicia y coacción. La daga del general González fue devuelta oficialmente a Ignacio, como único heredero de María. Pero para Ignacio, ese objeto no representaba un trofeo, sino la memoria de su tía y de Lorenzo. Decidió donarla al Museo del Pueblo, para que todos supieran la historia real que había detrás de su brillo, una lección permanente sobre los estragos de la codicia. El Rincón del Diablo ya no era un lugar de desolación. Se había transformado. Con el dinero de una modesta indemnización que el Estado le otorgó por los daños morales y la venta de algunos derechos de su historia a un escritor, Ignacio comenzó a reconstruir la casita.
No era una lujosa hacienda, sino un hogar digno, con un corral amplio y un pequeño huerto. Pero su proyecto más grande era otro. Con la ayuda de Braulio y Eladio, quienes, a cambio de su colaboración con la justicia, habían recibido sentencias suspendidas y ahora trabajaban para Ignacio en un intento de redimirse, comenzó a construir el Refugio del Charro. Era una escuela gratuita para niños y jóvenes interesados en el arte de la charrería. Ignacio enseñaba no solo a montar y lazar, sino también el código de honor, el respeto por el caballo y la tierra, y la importancia de la verdad. La primera lección siempre era la misma. Un charro sin honor es solo un hombre sobre un caballo. Y un hombre sin honor, tarde o temprano, cae por su propio peso. Los niños del pueblo, que antes lo veían como una figura triste, ahora lo admiraban. Llenaban el rincón del diablo de risas y vida, y el sonido de sus caballos de práctica era un himno de renacimiento. Una tarde, mientras el sol se ponía en un espectáculo de oro y carmesí, Ignacio estaba sentado en un banco de madera que había construido frente a su casa. Observaba a un grupo de niños practicar el paso de la muerte bajo la atenta supervisión de Braulio. Centauro, ya retirado de las labores duras, pastaba cerca, su pelaje alazán brillando con los últimos rayos del sol. Se veía tranquilo, en paz. Ignacio lo llamó. «Ven, muchacho». Centauro se acercó lentamente y se recostó en el suelo junto a él, apoyando su cabeza en el regazo de su amo, como un perro fiel. Ignacio acarició su frente, sintiendo las cicatrices invisibles que ambos compartían. Miró hacia el horizonte, donde la silueta de la hacienda La Fortuna se recortaba, ahora cerrada y silenciosa, esperando un futuro incierto. Pero él no miraba hacia el pasado. Miraba su terreno, lleno de vida, de futuro. Había llegado a este lugar como un hombre roto, humillado, sin nada. Ahora, tenía un hogar, un propósito, y el respeto de su gente. Y tenía a Centauro, el caballo que había sido mucho más que un animal. Había sido su faro en la oscuridad, su compañero de batalla, la brújula que lo guió hacia la verdad y, finalmente, hacia la redención. No era un final feliz de cuento. Era un final verdadero, ganado con dolor, coraje y lealtad. El excharro había encontrado, al final del camino, que su mayor triunfo no era haber derrotado a su enemigo, sino haber sembrado, en el terreno árido de su propia vida, las semillas de un nuevo amanecer. Y a su lado, siempre, estaría su caballo, el testigo silencioso de que el honor, aunque a veces se ensucie, si es verdadero, siempre termina por brillar.